Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que estoy seguro a muchos de vosotros os encanta, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo suspirar, reír y, admitámoslo, soñar con el amor verdadero. ¿Os acordáis de su química en la pantalla? Era algo mágico. Y hoy vamos a sumergirnos en su historia, en por qué fueron la pareja más tierna de la televisión turca. Vamos a explorar todo, desde su romance en *Love is in the air* hasta su relación fuera de la pantalla. Y sí, vamos a repasar algunos de sus momentos más adorables. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos hablando de las mejores series, películas y, por supuesto, de los actores que nos roban el corazón. Así que suscríbete y únete a la comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Todo comenzó, como muchos de vosotros sabéis, con la serie *Love is in the air* o *Sen Kalkab* en turco. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, con sus altibajos, sus malentendidos, sus mentiras, sus momentos de risa y sobre todo, su innegable atracción, cautivó a audiencias de todo el mundo. La premisa, la de una joven que busca venganza y un hombre que odia el amor, que se ven obligados a fingir una relación, pero que inevitablemente terminan enamorándose, es un clásico de las comedias románticas. Pero ¡ay, qué bien funcionó! Y por supuesto, gran parte de esa magia residía en la química palpable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dios mío, cómo brillaban juntos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era como si realmente estuvieran enamorados, incluso antes de que la ficción se convirtiera en realidad. La serie en sí misma ya era un éxito. El argumento, con sus giros inesperados, su humor, su ambientación en Estambul y sus personajes secundarios entrañables, tenía todos los ingredientes para enganchar al público. Pero la chispa entre los dos protagonistas la llevó a otro nivel. Los fans, desde el principio, se enamoraron de la pareja. Era algo que trascendía la pantalla, algo que se podía sentir en la forma en que se miraban, en la manera en que se reían juntos, en la complicidad que irradiaban. Empezaron a especular sobre si su relación iba más allá de las cámaras. ¿Era todo actuación? ¿O había algo más? Y poco a poco empezaron a aparecer pruebas que sugerían que sí. Fotos juntos fuera del set, comentarios cariñosos en redes sociales, entrevistas donde se elogiaban mutuamente. La gente empezó a creer en el amor, a creer en el cuento de hadas moderno. Y claro, con la explosión de las redes sociales, la conexión entre los fans y sus ídolos se hizo más fuerte que nunca. Y las redes sociales fueron clave en todo esto. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, compartían fotos, vídeos editados, y analizaban cada detalle. Cualquier pequeña interacción era analizada al milímetro. ¿Cómo se miraron? ¿Qué se dijeron? ¿Eran sonrisas genuinas o simplemente parte del trabajo? La pasión que despertaban era increíble. Y para ser honestos, era muy fácil entender por qué. La química era evidente, la atracción era innegable, y la gente quería creer en ese amor, quería que fuera real. Se crearon hashtags, se organizaron campañas de apoyo, y se viralizaron momentos icónicos de la serie, como el beso bajo la lluvia o el primer encuentro. Los fans se sentían parte de la historia, parte de la magia, y vivían cada episodio con una intensidad increíble. Cada avance, cada foto, cada comentario alimentaba la ilusión y la esperanza de ver a Eda y Serkan juntos, tanto en la ficción como en la vida real. La confirmación de su relación en el mundo real llegó con el tiempo. Primero fueron pequeños indicios, como ya dije. Fotos en lugares románticos con amigos en común, gestos de cariño en eventos públicos. Luego fotos más comprometedoras, ya sin esconderse, hasta que finalmente se hicieron oficiales. Y la alegría de los fans fue inmensa. Era como si sus sueños se hubieran hecho realidad. La pareja de la pantalla se convertía en la pareja de la vida real. Era el final perfecto para la historia, o eso parecía. El anuncio de su relación fue celebrado en todo el mundo. Medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales estallaron de felicidad. Los fans celebraron la confirmación, compartiendo mensajes de apoyo, creando memes y editando vídeos con sus mejores momentos. Era el triunfo del amor, el triunfo de la magia de la televisión.
La relación de Kerem y Hande fuera de la pantalla fue todo un tema de conversación. Y como toda relación mediática, tuvo sus momentos dulces y, por qué no decirlo, también sus momentos complicados. Era inevitable que la prensa y los fans estuvieran constantemente pendientes de ellos. Cada paso que daban era analizado, cada publicación en redes sociales era comentada, y cada aparición pública era un acontecimiento. La presión mediática, la exposición constante y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y eso, sin duda, influyó en su relación. Les veíamos juntos en eventos de alfombra roja, posando radiantes ante las cámaras, en fotos de vacaciones en lugares paradisíacos, compartiendo momentos de complicidad en entrevistas donde hablaban el uno del otro con cariño y admiración. Kerem siempre hablaba de la inteligencia, la dulzura y la belleza de Hande, destacando su profesionalismo y su capacidad para afrontar los retos. Hande, por su parte, elogiaba la amabilidad, el carisma y el talento de Kerem, resaltando su sensibilidad y su buen corazón. Era evidente que se admiraban mutuamente, y eso era algo que el público apreciaba muchísimo. Veíamos a dos personas que, aparte de ser atractivas y talentosas, parecían genuinamente felices juntas, disfrutando de su amor y compartiéndolo con el mundo. Los momentos más tiernos, por supuesto, fueron muchísimos. Recuerdo, por ejemplo, las veces que compartían fotos juntos en sus redes sociales, con mensajes cariñosos y llenos de amor. Fotos de ellos abrazados, besándose, o simplemente disfrutando de un día soleado. O las entrevistas donde se miraban fijamente y se reían de las mismas cosas, donde se notaba la conexión especial que tenían, una conexión que iba más allá de las palabras. O cuando se defendían mutuamente de las críticas, demostrando que eran un equipo, que se apoyaban y se protegían el uno al otro. Era como si fueran dos almas gemelas, conectadas por un vínculo especial. Y esa conexión era lo que los hacía tan especiales. Algunos de los momentos más memorables incluyeron: celebraciones de cumpleaños las publicaciones en redes sociales dedicadas a sus cumpleaños eran siempre muy especiales, con fotos emotivas y mensajes llenos de amor. Viajes románticos las imágenes de sus viajes juntos, en destinos exóticos y lugares de ensueño, alimentaban los sueños de los fans y generaban envidia sana. Apoyo en eventos públicos se mostraban apoyo mutuo en eventos importantes, como estrenos de películas o galas, demostrando su compromiso y su admiración. Entrevistas conjuntas las entrevistas en las que hablaban el uno del otro eran siempre un deleite, con miradas cómplices, risas compartidas y palabras de cariño. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo su final. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. La noticia fue un shock para los fans, que lamentaron mucho el fin de su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo y de cariño hacia ambos actores. Era el fin de un cuento de hadas, el final de un sueño para muchos. Y aunque la tristeza fue grande, también hubo respeto por su decisión y por su privacidad. La ruptura fue un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones son complicadas y pueden terminar. Las razones de la separación nunca fueron completamente aclaradas, pero lo importante es que ambos tomaron la decisión de seguir caminos separados, mostrando madurez y respeto mutuo. Es importante recordar que aunque la relación haya terminado, los momentos que vivieron juntos y el cariño que se demostraron quedan en el recuerdo. Y sobre todo queda el legado de Love is in the air La serie sigue siendo un éxito, y la química entre Kerem y Hande sigue siendo un tema de conversación. La serie se ha vendido a numerosos países y ha generado un fenómeno fan global, con seguidores de todas las nacionalidades. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Su impacto en la cultura popular es innegable. ¿Y por qué fueron la pareja más tierna de la televisión turca? Pues, en mi opinión, por varias razones. Primero, por la química que tenían en la pantalla. Esa conexión, esa magia, era innegable. Era algo que se sentía, algo que traspasaba la pantalla y que conectaba con el público. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin hablar, era simplemente fascinante. Segundo, por la forma en que se cuidaban y se apoyaban mutuamente. Tanto en la serie como fuera de ella, siempre se mostraban respeto y cariño. Se defendían, se animaban, se apoyaban en sus proyectos y en sus decisiones.
Y tercero, por la forma en que compartían su amor con el mundo, sin esconderse y mostrando siempre respeto y cariño. No tenían miedo de mostrar su amor, de ser felices juntos, y eso es algo que el público valoró muchísimo. Además, hay que añadir que tanto Kerem como Hande son personas con un gran talento y carisma, lo que atrae a un público diverso y los hace aún más queridos. Aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor perdura. Y para muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirán siendo la pareja más tierna de la televisión turca. Una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos regaló momentos inolvidables y que, pase lo que pase, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser mágico, apasionado y a veces efímero, pero que los recuerdos y las emociones que se comparten perduran para siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por la historia de Kerem y Hande. Hemos repasado sus inicios, su éxito en *Love is in the air*, los momentos más románticos, y también, la parte más difícil de su historia. Hemos explorado su química, su conexión, y por qué se convirtieron en un fenómeno global. Hemos hablado de la magia que crearon en la pantalla y de cómo su amor resonó en los corazones de millones de personas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, comentar qué es lo que más te gusta de esta pareja y compartir este vídeo con tus amigos. Es muy importante para el canal. Y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho, para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.